Continuando con la materia de introducción al estudio del derecho, vamos a entrar en materia del tema de acto jurídico. ¿De acuerdo? El Código Civil del Estado de México define acto jurídico como toda declaración o manifestación de la voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho. Ahora bien, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad de una o más personas con la intención de producir consecuencias de derecho. Esto es, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones reconocidas por el ordenamiento jurídico. Las consecuencias del acto jurídico son las que adquieren derechos y contraen o imponen obligaciones, como por ejemplo, vamos a ver a continuación esta clasificación. Estos actos jurídicos se pueden clasificar en unilaterales y bilaterales. Esta clasificación obedece a que producen y proceden de la declaración de la voluntad de una, de dos o más partes. ¿De acuerdo? Mortis causa. Producen efectos después de muerte del actor. Por ejemplo, un testamento. El famoso o el término que se utiliza es el de cuyos. ¿De acuerdo? Intervivos. Producen los efectos durante la vida de quien los realiza. Por ejemplo, un delito. ¿De acuerdo? También se clasifican en solemnes. Requieren de una forma especial para que la ley les reconozca validez. Un ejemplo muy particular es el matrimonio. No solemnes, no requieren de una forma preestablecida o especial. Por ejemplo, el concubinato. No requiere de un formato o una forma establecida como tal. Lícitos son los que al efectuarse o al que realizar la conducta no lesionan ninguna norma jurídica. Un ejemplo sería cumplir con el pago de la tenencia vehicular. ¿De acuerdo? Ilícitos son los que violan una norma. Por ejemplo, no cumplir con la entrega de un bien inmueble que vendimos. ¿De acuerdo? Para la existencia del acto jurídico requiere algunos elementos de existencia. Estos se requieren o estos serían el consentimiento, el objeto y la solemnidad. ¿Cuál es el consentimiento? Bueno, implica la voluntad de una o varias personas para realizar el acto. Ese sería el consentimiento. El objeto debe ser física y jurídicamente posible. Se debe distinguir entre objeto directo y objeto indirecto. El primero consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. El segundo, es decir, el objeto indirecto, recae en la cosa que el obligado debe dar o el hecho que debe hacer o no hacer. Y la solemnidad, en los casos que sí lo disponga la ley, es la forma señalada por la ley para expresar la voluntad para que el acto exista. No todos los actos jurídicos se le exige este elemento. Pero si existen algunos como el matrimonio o el testamento, en los que a voluntad o la voluntad debe de expresarse como lo indica la ley para que el acto exista. ¿De acuerdo? Ahora, estos son los requisitos de existencia o elementos de existencia. También hay otros elementos o requisitos de validez del acto jurídico. ¿Cuáles son? Para que el acto sea válido se requiere la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento, que el objeto, motivo o fin sea lícito y que haya solemnidad. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la capacidad. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La segunda, la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y la obligación conferidas en la ley. La capacidad de ejercicio se adquiere a la mayoría de edad, los 18 años de edad. Por lo tanto, solo las personas capaces pueden celebrar actos jurídicos. Es decir, se requiere ser mayor de edad y no estar en estado de interdicción. Eso es por la parte de la capacidad. La ausencia de vicios en el consentimiento requiere que dicha voluntad no se encuentre viciada. Hay vicios en la voluntad cuando ésta se manifiesta por violencia, error, dolo, mala fe o lesión. Vamos a definir cada una de ellas. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral
con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes y parientes colaterales dentro del segundo grado y por afinidad en primer grado. El error es toda falsa apreciación u opinión de la realidad. Tradicionalmente se ha clasificado el error como error de hecho y error de derecho. El error de hecho consiste en la equivocación que recae sobre aquellas condiciones que dieron motivo para celebrar el acto. El error de derecho consiste en la equivocación respecto a la existencia, alcances o interpretación de una norma de interés privado. El dolo es cualquier sugestión, maquinación o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. La mala fe la mala fe es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido, en perjuicio del otro contratante. Se dice que la mala fe es pasiva, pues implica una inactividad por parte de quien obtiene un provecho. La lesión en un sentido amplio, es el perjuicio que en un contrato conmutativo experimenta una parte que recibe una prestación muy inferior a la que ella a su vez proporciona a la otra parte. ¿De acuerdo? Y ya vimos que cuáles son los vicios del consentimiento y pasamos al tercer requisito, que es que el objeto, motivo o fin sea lícito. Esta debe ser física y jurídicamente posible. Se debe distinguir entre el objeto directo y el objeto indirecto. El primero consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. El segundo, el objeto indirecto, recae sobre la cosa que el obligado debe dar o el hecho que debe hacer o no hacer. Y por último, tenemos la solemnidad. Es la forma señalada por la ley, como ya lo hemos mencionado, para expresar la voluntad para que el acto exista. No todos los actos jurídicos se les exige este elemento, volvemos a repetirlo, pero sí existen algunos como el matrimonio o el testamento en los que la voluntad debe expresarse como lo indica la ley para que exista. Ahora, ¿qué es la inexistencia y la nulidad de los actos? Bueno, la inexistencia en el acto jurídico es cuando no contiene una declaración de voluntad por falta de objeto que pueda ser materia de él o de la solemnidad requerida por la ley. No producirá efecto legal alguno ni es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. Puede invocarse por todo interesado. Cuando faltan los elementos de existencia, que es el consentimiento, el objeto y la solemnidad, el acto jurídico es inexistente para el derecho, por lo que equivale a la nada jurídica. No es susceptible de hacer valer por confirmación ni por prescripción. Su inexistencia puede invocarse por todo interesado. Ahora, ¿qué es la nulidad? Existe nulidad del acto jurídico cuando, a pesar de que haya celebrado observando todos sus elementos de existencia, presenta algún vicio de origen en alguno de esos elementos, lo que le priva de validez aunque haya nacido a la vida jurídica. La nulidad se traduce en una sanción que la propia ley establece como consecuencia del abuso de las personas para crear actos jurídicos que la contraria, imponiéndoles la posibilidad de generar las consecuencias de derecho deseadas o destruir las nacidas. La ilicitud en los actos jurídicos en ocasiones será sancionada con una nulidad relativa o absoluta, según lo disponga la ley en cada caso. Entonces vemos que la nulidad se divide en dos, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Cuál es la nulidad absoluta? Por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. La causa de la nulidad absoluta es por la violación de las normas
de orden público. De ella puede prevalecer cualquier interesado y no desaparece por la confirmación o por prescripción. Por ejemplo, el matrimonio está afectado de nulidad absoluta cuando los primos hermanos contraigan nupcias, pero puede transcurrir el tiempo que sea y nunca tendrá validez el matrimonio, aunque alguna de las partes confirmen el acto, pero cualquiera de los cónyuges podrá pedir la nulidad del acto ante un juez de lo familiar para invalidarlo. Así, la nulidad absoluta será o puede producir provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando el juez decrete la nulidad. La nulidad relativa, cuando el acto es susceptible de confirmación o prescripción, siempre permite que el acto produzca sus efectos mientras no sea declarado nulo. La falta de forma, el error, el dolo, la violación, la violencia, perdón, la lesión y la incapacidad produce nulidad relativa del acto. Por ejemplo, cuando prestamos dinero y nos garantizan el adeudo por medio de un pagaré a saldar en 6 meses y el pago no se realiza en este plazo y dejamos pasar 3 meses, perdón, 3 años, término para que prescriba un pagaré, no podremos cobrar el adeudo, ya que prescribió el tiempo establecido para cobrar el adeudo. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad solo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento, sea perjudicado por la lesión o es incapaz. La nulidad relativa siempre produce efectos provisionalmente y puede convalidar el acto. Estos serían entonces la inexistencia y la nulidad, que ya vimos que es absoluta y la nulidad relativa.